Ningún profeta es bien recibido en su patria, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Está tomado en su capítulo 4, del verso 16 al 30. Llegó a Nazaret donde se había criado y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios y decía: pensar que el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intenciones de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano se trasnocha el centinela. Bienvenidos sean todos a compartir la palabra del Señor. Tengan ustedes un bendito inicio de semana en el nombre del Señor. Y que el Dios Todopoderoso le conceda a cada uno de ustedes según su buen corazón desee. Una vez más con ustedes, Fausto Pelicó, su amigo y hermano en la fe, dándole la bienvenida a quienes se suscriben por primera vez, fíjese bien, de este canal de evangelización Nueva Vida en Cristo, que vamos anunciando día a día la palabra de Dios. Hoy el Evangelio nos enseña de cuando Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, y cuando lo querían tirar a un barranco, querían acabar con él, porque su enseñanza no era bien recibida. Todo lo que él predicaba, todo lo que él enseñaba, no era bien recibido para los demás. En el tiempo de nuestra vida, en este tiempo en que estamos viviendo, cuando usted se acerca a sus hijos a darle un consejo, ellos no lo reciben. Cuando usted se acerca a su esposa o a su esposo para hablar de la Biblia, no quieren escucharlo. Lo mismo viven los hijos.
lo mismo viven los esposos, lo mismo viven los hermanos. Cuando usted agarra la Biblia y empieza a enseñarles, empieza a predicarles, no lo escuchan. Fíjese bien, todo profeta, todo aquel que trabaja con la palabra de Dios, que predica la palabra, necesariamente va a tener contrariedades. Eso es lo primero que debemos de saber, y es por eso que muchos no quieren predicar la palabra, que muchos no quieren formarse, no quieren recibir su taller de formación, tampoco quieren casarse. Por eso no lo quieren hacer, por eso prefieren estar sentaditos en el pecado y no comprometerse a llevar la palabra a los demás. Fíjese bien, necesariamente el catequista, el predicador, el sacerdote, el diácono, el obispo, necesariamente va a tener contrariedades porque la palabra de Dios es una semilla y la semilla tiene que encontrarse con piedras, con raíces, con arena, con barro o con sequía. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que la palabra del Señor tiene que encontrarse a la hora que el sembrador va a ir sembrando esa semilla, va a ir predicando. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Predicar. ¿Y cómo lo recibían? No lo recibían bien, lo rechazaban, criticaban de él. Por eso el Señor llegó a decir, nadie es profeta en su propia tierra. Porque cuando usted agarra la palabra del Señor, se prepara y ya luego le lleva ese mensaje a su familia, especialmente a los hijos que están en las drogas, los hijos que están en los vicios, los hijos que viven en el pecado. Cuando usted va a llevar esa palabra, ahí es donde usted va a encontrar el primer desprecio en su propia familia. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta a la hora de prepararnos, porque cuando usted vaya a encontrarse con esos obstáculos, con esas consecuencias, cuando usted se encuentra con ellas, usted ha de saber que eso es el camino de aquel que trata de buscar el bien a través de la palabra. ¿Cuántos hijos no hay perdidos en el pecado, en los vicios? ¿Cómo va a fortalecer usted a sus hijos que están enfermos, que están postrados en una cama? ¿Qué palabras le va a llevar si usted no se quiere preparar? ¿Qué palabras? ¿Qué enseñanza le lleva a usted a su familia? Fíjese bien, por eso, cuando usted y yo nos pongamos a hablar de Dios, ni sueñe que le van a hacer caso, ni sueñe que le van a obedecer. Muchos piensan que porque salieron feliz de la iglesia y dicen, hoy sí me van a escuchar. No, eso no lo piense, que no pase eso por su mente. Por el contrario, te vas a encontrar con gente groseras que son como piedras. Fíjese bien. Si usted predica la palabra, no va a ser bienvenido ni va a ser bien visto ante los demás. Cuando aquellas personas que están en el pecado lo van a ver, luego le van a decir, ahí viene aquel santurrón, allá viene aquel predicador, allá viene aquel catequista, y van a tratar de esconderse. No va a ser bien visto, no lo van a querer mirar, porque usted está tratando de llevar la palabra del Señor. Me gusta mucho el verso 24. San Lucas capítulo 4, su verso 24 dice, Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Ningún profeta es bien recibido en su patria. Porque lo que el mundo quiere que usted esté de su lado, lo que el pecador quiere que usted esté a favor de él, que él esté en la prostitución, que usted lo aplaude, que él esté en la fornicación, que usted lo felicite, que él esté en el adulterio,
que usted no diga nada. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que quiere que el mundo, que sea el predicador o el catequista, que esté a favor de ellos, a favor del pecado. Porque cuando usted los invita al matrimonio, cuando usted los invita a la iglesia, ahí es donde se voltea el plato y es donde se pone usted como enemigo de ellos. ¿Lo está tratando mal? No, simplemente le está haciendo una invitación de parte de Dios. Y para eso es de que nosotros nos preparamos y nos formamos, para conocer, para saberlo. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. Esa mujer, fíjese bien, el profeta le pidió de comer y la mujer no quería hacerlo. Pero el profeta le dijo que si le daría de comer, que nunca más en el tiempo, fíjese, de la sequedad, iban a pasar hambre. Y ella obedeció la palabra del profeta, creyó en la palabra del profeta y le dio de comer. Y pasó ese tiempo de sequía y ella y su hijo no sufrieron hambre. Eso es lo que hoy el Evangelio nos invita, porque por eso Jesús se encuentra y nos dice que nadie es profeta porque es rechazado, pero aquella persona que acepta la palabra, esa persona es bendecida por Dios, recibe la gran bendición de Dios, y por eso no queremos predicar, por eso no nos queremos formar. Hay catequistas, yo conozco muchos catequistas que ya no quieren predicar, porque no quieren estudiar, no se quieren preparar. Ellos quieren ganar el reino de los cielos sin hacer nada. Ellos piensan como aquellos que dicen, solo con que creas con todo tu corazón y proclames con tus labios que Jesús es el Señor y serás salvo. Hay muchos catequistas que creen en esa enseñanza humana, en esa enseñanza de los hombres, pero no. Para poder llegar al reino de los cielos, hay que trabajar. Ese talento que Dios nos ha puesto en nuestras manos, hay que invertirlo, hay que trabajarlo, hay que sudar aquella gota amarga que dicen los ancianos, para poder llegar un día a ganar ese lugar que ha sido preparado. Mire cómo lo hizo Jonás. La palabra de Dios llegó a Jonás. Jonás en su capítulo 1, en su verso 1, dice: la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai. En estos términos, levántate, le dijo a Jonás, levántate. Y hoy nos dice a nosotros, levántense, porque estamos sentados en el vicio de las drogas, en el vicio del alcohol, en el vicio de la pereza, fíjese bien. Estamos sentados en la fornicación que no queremos prepararnos. Hoy la palabra dice, levántate, ¿qué esperas? Nunca es tarde para buscar de Dios. ¿Qué esperas? Levántate, eso le dijeron a Jonás. Dice, la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos: levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos, porque su maldad ha subido hasta mí. La maldad ha subido día a día, crece la maldad, y por eso Dios quiere que tú, que estás atrás de cámara, que te acerques a Dios, te prepares, porque la maldad ha crecido en tu familia, en tus hijos, en tus hermanos carnales, en todos tus vecinos. Hay problemas, hay discusiones, hay envidia. Levántate, ¿qué esperas? Nunca es tarde para levantarte, para formarte, para poder saber y conocer la palabra de Dios. ¿La maldad ha crecido, sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? La maldad ha crecido. Está a tu lado, te está rodeando. Y
Y Dios le dijo a Jonás, levántate, hoy lo dice a ti y me dice a mí, levántate, predica la palabra, dice. Miren, levántate, vete a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ellos porque su maldad ha subido hasta mí. Se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis. Trató de huir. Mire, se levantó Jonás, pero fue para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Descendió a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos del rostro de Yahvé. Y ustedes siguen leyendo qué fue lo que aconteció. Mire cómo lo dice el capítulo 3 del verso 1. Por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate nuevamente, levántate. Esas palabras hoy se hacen presente en nuestra vida. Levántate. Mire, por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo, levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que yo te diga. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaba 3 días para atravesarla. Jonás entró en la ciudad e hizo un día de camino pregonando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en la advertencia. Los ninivitas creyeron en la advertencia. Eso es lo que hoy la palabra del Señor trata de llegar a esos corazones, para que nosotros nos levantemos de donde estemos sentados. Mire cómo lo dice el capítulo 4. A Jonás esto no le gustó nada y se enojó. Se dirigió a Yahvé y le dijo, Yahvé, es exactamente lo que yo preveía cuando estaba todavía en mi tierra, y por esto traté de huir a Tarsis. Yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y lleno de bondad, siempre dispuesto a perdonar. Siempre dispuesto a perdonar. Por eso es necesario que si usted ve a alguien que se ha ido a otra congregación que no es la de Jesucristo, usted puede hablarle, pero tiene que prepararse. Santiago 5:19 lo dice. Si alguno de ustedes, hermanos, se descarrila lejos de la verdad y otros lo hace volver, sepan que al que aparta un pecador de su mal camino, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salvará un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Eso es porque Dios es un Dios que es rico en misericordia y que es capaz de perdonar cuando verdaderamente nosotros nos arrepentimos del pecado que estamos viviendo. ¿Qué espera usted, hermano o hermana? ¿Qué está esperando? Nunca es tarde para empezar a estudiar la palabra. Nunca es tarde para poder ir a la iglesia, para poder platicar de la palabra, formarnos, fíjese bien. ¿Por qué? Porque usted ve a la comunidad, usted ve a sus hijos, ve a su familia, ve a los demás en el pecado. Usted le puede hablar con autoridad de Dios, lo que decía Pablo en Primera de Corintios. Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Mire cómo lo decía San Pablo. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18 dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué?
Oiga, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos. Cuando usted ve que su familia, su vecino, su comunidad está cometiendo este pecado, enséñeselo que no puede hacer nada contra su propio cuerpo porque este cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y cuando usted va a decir eso, ahí cabe la palabra donde dice, ningún profeta es bien recibido en su patria, que no lo van a recibir, que no se van a alegrar con usted porque usted le está metiendo el dedo en la llaga, que usted no está a su favor, usted no está al lado, usted no está de acuerdo con lo que están haciendo, usted no es cómplice del pecado. Y por eso dijo Jesús, ningún profeta es bien recibido en su patria. Cuando usted le dice a los que están en la fornicación, oiga bien, cuando usted le dice a los que están viviendo en la fornicación y le dice a usted que cuando piensan ellos prepararse, que lo que están viviendo es vivir en pecado, cuando usted le va a decir eso, usted va a agarrar la cita de Hebreos capítulo 13, su verso 4, donde dice que todos respeten el matrimonio, que ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. La fornicación y el adulterio son pecados graves. Y cuando usted se lo va a enseñar, cuando usted le va a predicar a su familia, a su comunidad, cuando usted se lo va a enseñar y se los va a predicar, usted no va a ser bien recibido. Usted va a ser un profeta que dice Jesús, ningún profeta es bien recibido en su patria. No es bien recibido en su casa, en su comunidad. Porque le está explicando a través de la palabra del Señor que la fornicación y el adulterio son pecado. Por eso dice que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. Quedarán a atentar con usted, como lo que hicieron con Jesús. Lo que hicieron con Jesús, querían tirarlo por un barranco. Mire cómo lo dice. Dice la palabra, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intenciones de arrojarlo desde ahí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Entonces, cuando usted lleva la palabra de Dios y los demás quieren atentar contra su vida, Dios respaldará por usted. El Señor protege a los que llevan la palabra en medio de lobos, en medio de aquellas personas que no tienen temor de Dios. Miren cómo Jesús dice, pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. No pudieron hacerlo daño, no pudieron hacerlo nada. Y entonces, cuando usted va predicando la palabra, cuando usted va a Primera de Corintios capítulo 6 en su verso 9, cuando usted le dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni a los adúlteros, ni a los homosexuales, y a los comodones, ni los ladrones, ni los que tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Cuando usted le va a decir eso, quiere más, usted va a Gálatas. En Gálatas, en su capítulo 5, Gálatas 5:19, cuando usted le va a decir, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, fornicación, impureza y desvergüenza,
culto de los ídolos y hechicería, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgias y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Para eso es necesario formarnos. Para eso. Por eso Dios nos invita, como lo invitó al profeta Ezequiel. Ezequiel en su capítulo 37, fíjese bien, en su verso 4. 37 de Ezequiel en su verso 4. Es importante que nosotros aceptemos esa invitación, fíjese bien, para poder llevar la palabra del Señor. Es muy importante. Por eso la palabra del Señor dice: me dijo, profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que tengan en ustedes un espíritu y vivirán. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán y sabrán que yo soy Yahvé. Ezequiel fue enviado a predicarle a los huesos secos. ¿Cómo están aquellos que viven en el pecado? Aquellos que no van a la iglesia, ¿cómo están? Están como huesos secos, no tienen vida. Necesita llevarle la palabra para que el Señor los levante. Por eso dijo Dios a Jonás: levántate, es tiempo. ¿Cuándo pensamos nosotros de prepararnos? Cuando ya no aguantemos caminar, cuando ya no aguantemos levantarnos y que necesitamos un bordón, un palo para levantarnos. ¿Hasta ahí quiere esperar usted para predicarle a su familia? Ya tiene hijos, ya tiene nietos, bisnietos, tataranietos, ¿y usted no piensa prepararse? La palabra del Señor hoy es dirigida a Ezequiel y a nosotros. Escuche cómo lo dijo a Ezequiel capítulo 3. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle, ve a predicarle después de que estudies. No te quedes con eso, llévalo a los que lo necesitan, llévalo a los demás. ¿Qué esperas?, dice el Señor. Y nosotros todavía estamos sentados. El Señor nos dice: levántate, y nosotros nos quedamos sentados todavía. Dígame usted si no así está su familia, que está sentado, ahí está cómodo en el pecado, como lo hizo Mateo en aquel puesto, recaudando impuestos. El recaudador de impuestos estaba sentaditos, y así sentado estaba robando. Estaba robando. ¿En qué está sentado, amigo o amiga en la fe? ¿En qué estás sentado? Levántate, dice el Señor. ¿Qué más esperas? La palabra del Señor te llama, te invita a formarte, prepararte, a tener vida y para poder llevar a tu familia a la presencia de Dios. Pero hay que estudiar, dice Dios. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo y me dijo: hijo de hombre, come, ahora llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Dulce como la miel. La palabra del Señor. Es por eso que antes de ir a predicar hay que prepararnos, hay que comernos la palabra, hay que saborear la palabra. Mire cómo lo dice Jeremías en su capítulo 20, en su verso 7. Mire cómo somos nosotros para el mundo. Me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando. Todo el día soy el blanco de sus burlas. Toda la gente se ríe de mí. Toda la gente se ríe de mí. ¿Por qué dice el profeta Jeremías? Porque Jesús dice: nadie es profeta en su propia tierra, en su patria.
en su familia. Nadie es profeta. ¿Por qué? Porque aquellos que viven en el pecado no les gusta, no les agrada. La palabra del Señor cae como pedrada sobre ellos. Es como cuando uno tiene una herida y lo empieza uno a meter el dedo, ahí duele, se lastima, incómodo, un dolor inmenso. Lo mismo hace el mundo. Cuando vive en el pecado, cree que vive feliz, cree que eso nunca se va a acabar. Sí, de la noche a la mañana viene la muerte. ¿Qué te llevarás del pecado? Son ricos los chismes, ¿verdad? Cuando se habla de la gente. Es bonito cuando hablas de tu esposo, de tu esposa, cuando hablas de tu vecino, de tu vecina. Es bonito, pero no sabes que si mañana o hoy en la noche llega el Señor, entregarás cuenta por eso. Y es por eso que la palabra del Señor nos dice allá en San Mateo, hemos visto Jeremías, San Mateo capítulo 5, en su verso 11. San Mateo 5:11 nos enseña qué es lo que nosotros vamos a saber o ser. San Mateo 5:11 dice la palabra del Señor a cada uno de nosotros: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. ¿Quiere prepararse usted o ya se arrepintió? Ese es el camino del catequista, el camino de aquel que ha decidido poner su vida en las manos de Dios, la vida de aquel que ha decidido tomar la palabra para poder predicar, para poder comunicar al pueblo la buena noticia del reino de Dios. Eso es lo que el Señor nos invita. No te arrepientas, levántate. Es tiempo. Nunca es tarde para aquel que quiera prepararse. Hoy que tienes salud, que tienes energía, que estás joven todavía, hoy que puedes brincar, toma la palabra, fórmate, prepárate. Si no estás casado, recibe las pláticas prematrimoniales y pasa por el santo matrimonio. Si no quieres, si estás solo, toma los sacramentos, realiza los sacramentos y trabaja para el Señor. Nunca es tarde para servir al Señor. Nunca es tarde para preparar nuestra vida. Hoy se vive una vida de sufrimientos entre la pareja. ¿Cuántas cosas no hace el hombre a su mujer? ¿Cuántas cosas de burla hace el hombre dejando a una mujer, abandonando a una mujer? Fíjese muy bien, la que es la madre de sus hijos. ¿Por qué pasan eso? Porque dentro del matrimonio no hay un acuerdo. Uno se siente grande y trata de humillar a la otra persona. El otro se siente grande y trata de humillar al otro. Hoy la palabra del Señor nos invita a formarnos, a prepararnos para conocer y defender tu fe, para enseñar a aquellos que no saben. ¿Qué esperas para recibir tu formación? ¿Qué esperas para ir a la iglesia? Ustedes, y como muchos, quieren llegar al reino de los cielos. Yo también quiero llegar al reino de los cielos, pero solamente sentaditos, sin hacer nada. Eso no va a ser así. El Señor dice: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande, grande será la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Ya lo sabemos, para poder llevar la palabra del Señor, ya lo sabemos. Debemos de seguir, debemos de estudiar y ponernos en la oración. Pedir al Señor a través de la oración que el Señor nos ayude, que el Señor nos acompañe, nos guíe en su buen caminar, para que nos dé esa fuerza y ese espíritu para poder llevar ese espíritu de valentía. Recuerde usted que dice Hebreos capítulo 4, en su verso 12 dice: si nosotros creemos y confiamos en la palabra, dice Hebreos 4:12, en efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo,
y penetra hasta lo más íntimo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento en los deseos y en los pensamientos más íntimos. La palabra, dice, es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Armarnos. Armarnos porque, dice el Señor, Jesús añadió, ninguno es profeta, ningún profeta es bien recibido en su patria. ¿Por qué lo decía eso? Miren el verso 17, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Ese era lo que Jesús estaba haciendo, estaba enseñando en la sinagoga de los judíos. Y por eso muchos no lo querían. No querían escuchar esas palabras porque conocían quién era su papá y quién era su mamá. Y pensaban que él les estaba diciendo mentiras. Lo rechazaron. Por eso no hizo muchos milagros ahí. Por eso se fue a otros lugares a hacer milagros. Por eso dice, y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Que la palabra de Cristo habite en nosotros y se sienta a gusto, tengan sabiduría para enseñar y aconsejar unos a otros. Que tengan un buen día, que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.